Está al día con Hernán Higuera. 6:43, la adjudicación del campo petrolero Sacha, considerado como el más productivo del Ecuador, ha generado diversas reacciones. Primero, por el tiempo en el que se lo hace, el momento en el que se lo hace, la forma como se lo hace. Y segundo, porque el gobierno delegó la operación de este bloque a un consorcio chino-canadiense llamado Sinopetrol. Se lo hizo sin licitación pública y en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia en el proceso. Sin embargo, el Ejecutivo, como ya escuchamos hace unos minutos, insiste en que esta es una decisión responsable que le entregará recursos al Estado, empleos, rentabilidad, y han señalado que esto sacará de ese daño que tiene la infraestructura en ese campo considerado la joya de la corona, una joya oxidada, ha dicho la ministra. Vamos a hablar de este tema con el experto en energía y minas, Miguel Robalino, la delegación de operaciones del campo Sacha. ¿Garantiza mayor eficiencia, como nos dice la ministra? 82% de beneficio al Estado, 3.500 millones de dólares en ahorro por que no se van a destinar esos recursos al mantenimiento, y el 40% de producción más de petróleo, además de 1,000 empleos, ha señalado. Buenos días, Miguel, ¿cómo le va? Gracias, Hernán, un saludo cordial. Bueno, como hablábamos previo a la entrevista, Hernán, quiero plantear primero que para que se dé este tipo de adjudicaciones o licitaciones, si se terminó, tiene que cumplirse 5 parámetros importantes. El primero es el parámetro técnico, que en estas industrias pesa muchísimo, porque aquí, inclusive usted dentro del parámetro técnico, usted tiene que analizar el potencial hidrocarburífero que tiene el campo, que es parte del bloque 60. Por otro lado, también tiene que analizarse muchísimo el tipo de reservorios que tiene y la curva base. Nadie ha hablado de la curva base, es decir, la curva base es parte de, justamente... ¿Qué es la curva base? Mire, la curva base está conformada históricamente por la proyección. La curva base es estratégica porque usted aquí proyecta cómo va a desarrollarse la producción en el campo, ¿sí? Es decir, eso es en base justamente a los estudios que existen, a las campañas que se van a hacer de perforación en líneas de 20, 30, 40 años, ¿sí? Entonces, ese análisis, porque dentro de la curva base también están las reservas probadas. Por ejemplo, miren, en el campo Sacha hay 237 millones de reservas probadas, que si le cogemos a una media de $60, hablamos de más de 15,000 millones de dólares, que ya están prácticamente para extraer, ¿sí? Es decir, no hay mayor inversión, aparte de lo que nosotros llamamos el CAPEX, es decir, la inversión que usted hace normalmente en perforación o tal vez en reacondicionamiento. Aparte de eso, usted tiene no solamente los 237 millones de reservas, sino que usted tiene también en reservas probables y posibles, llega a 243 millones de reservas, ¿sí? Y no sumamos los casi 7 billones de recursos que nosotros llamamos, ¿sí? Es decir, el potencial hidrocarburífero es importante en el parámetro técnico. El parámetro económico también es importante porque usted tiene que analizar y diferenciar entre lo que es renta petrolera y lo que son beneficios para el Estado. Yo le he escuchado al señor viceministro y lógicamente no estoy de acuerdo porque hay una confusión de datos. Cuando dice que hay un beneficio para el Estado del 82%, ¿sí? Y la ministra plantea que hay una renta petrolera del 82%. Los dos se contradicen. Porque mira, hay que diferenciar qué es renta petrolera y qué es beneficio. ¿Y qué es eficiencia? Porque usted la eficiencia la saca en base a la renta petrolera. Es decir, si en un mes de producción del campo mi eficiencia puede llegar al 80 o al 90 o al 100%, definitiva, eso va a ser en base a varios parámetros. Primero, el costo ponderado del crudo, que es con el que se plantea para hacer la renta petrolera. Los deducibles que lógicamente son, digamos, dependen porque en los deducibles está la ley 40, la ley 10, el transporte, etcétera, la comercialización. Recursos que van a las provincias, por ejemplo. Y viene, como diría yo, el corazón de esto, que se llama los costos. El costo de operación, ¿sí? O el OPEX, y los costos de inversión, o el CAPEX que nosotros llamamos, que en el caso de Sacha da un más menos de $10 a $11, no más, sumando los dos, ¿sí? Entonces, justamente, esa es la renta petrolera. Y si usted ha sacado una renta petrolera que llega al 80-85, eso es eficiencia. Entonces, con estos conceptos yo aclaro porque hay una confusión en los conceptos que inclusive nos están planteando. ¿Pero usted cree que Sinopetrol se atrevería a recibir este contrato sin este análisis técnico y económico? Mire, estos contratos, Hernán, hay que entender que somos contratos largos. Yo he revisado muchos contratos, se plantean con fórmulas, porque hay una cantidad de fórmulas que se va planteando en el perfil hidrocarburífero, etcétera, ¿sí?
Pero hay un tercer parámetro que es importante, que es justamente el parámetro contractual. Que lo decía usted. Entonces aquí la pregunta es, ¿se hizo una licitación internacional? ¿Se hizo una adjudicación? Ese es el tercer punto. Porque mire, ¿por qué es importante el parámetro contractual? Un campo tan importante como Sacha, un campo que ha estado en manos del país más de 50 años, ¿sí? Un campo que tiene reservas en sitio de 5.500 millones de barriles. Eso nosotros llamamos el POES, ¿sí? Usted tiene que analizar dentro del perfil hidrocarburífero, tiene que analizar cuál es el petróleo en sitio, que en este caso son más de 5.000 millones de barriles, cuáles son las reservas, que como les decía son 237 millones de barriles en probadas, y en las probables y posibles suman 243 millones de barriles, y cuáles son los recursos. Hay más de 6.5 millones de recursos. Entonces es un campo con muchísimo potencial. Y el otro parámetro importante, que también es el parámetro social y ambiental, es decir, todas las compensaciones que van a ser beneficiosas para la zona, los acuerdos que se van a dar. Yo he leído... 1.000 empleos, ha dicho, a la Amazonía. Sí, justamente todos los planteamientos que han hecho. Esto va dentro de este parámetro. Inclusive, bueno, que se va a desarrollar un instituto de investigación científica, todo es función de calidad. Y que además se va a hacer exploración de otros campos. Viene el punto ese, justo. No. Entonces, hay que entender dos situaciones. ¿Qué es lo que nos ha hecho en el campo Sacha, yo diría, en estos 50 años? Es muy sencillo. Lógicamente, y usted inclusive ha investigado, Hernán, si bien es cierto, uno de los problemas que tiene, para mí el problema, no solo en el campo Sacha, porque este problema va a encontrar en todos los campos petroleros. En todos los campos petroleros. Hay obsolescencia, la infraestructura petrolera está... 50 años. 50 años, obsoleta, está vieja. Y no remendada incluso, ¿no? No se da mantenimiento. Porque aquí ha habido mal manejo en el sector energético. Mire, a la gerencia de Petroecuador han llegado mucha gente improvisada. Políticos. Por acuerdos políticos, y este debe ser un mensaje fuerte a los políticos, ahora que se están quejando también, que también es culpa de ellos. Porque mire, usted cuando hace un plan de desarrollo en la industria petrolera, es decir, mi programación, yo tengo tres objetivos. Primero, incrementar la producción petrolera. Segundo, repotenciar las facilidades petroleras, para que se entienda, es decir, dar mantenimiento a la infraestructura petrolera. Y el tercer objetivo es la eficiencia energética, es decir, dar electricidad o energía a los campos petroleros. Entonces, estos análisis yo le hago para que se entienda que no hemos hecho bien los deberes de Hernán. La culpa es de los políticos, de la injerencia política, porque no se ha manejado con la técnica la empresa. Porque no se trata mucho de recursos. Mire, aquí hay un tema, si bien es cierto, Petroecuador se maneja con un plan estratégico, se entendería. La pregunta es, ¿por qué no se ha dado mantenimiento en más de 40 años? Si se podría revisar, bueno, hay mucha responsabilidad de gente, y ahora estamos pagando todos los ecuatorianos. Ahora, ¿este contrato va a garantizar mayor eficiencia? Porque lo otro sería dejarlo en manos de Petroecuador, pues otros 50 años más. Y vemos que mientras eso se maneje políticamente, mientras existan cambios de gobierno, permanente rotación de gerentes, unos improvisados, otros que saben, a los que saben los sacan. Eso lo sabemos y lo conocemos, pero lo otro sería dejar en manos de Petroecuador. Ahora, las condiciones, dice usted, no son claras ni transparentes. ¿Por qué? A ver, lo que primero que tenemos que ir entendiendo, Hernán, es que no nos oponemos a la inversión privada. Yo siempre he pensado que la inversión privada es importante. En estas industrias se necesita mucha inversión privada, porque se necesitan muchos recursos, ¿sí? De hecho, aquí otro de los puntos que yo no veo es que lo que hubiera sido más favorable para este escenario es que si se hubiese hecho una licitación internacional, vengan las grandes empresas. Los mejores, porque mire, uno de los problemas que ha tenido Ecuador, yo diría desde el año 2007, cuando comenzamos a dar las caducidades irresponsablemente, acuérdese, Hernán, comenzó en el gobierno del expresidente Alfredo Palacios con la Oxy, y de ahí vino un corrido de caducidades que nos ha costado miles de millones y nadie ha respondido. ¿Usted cree que vaya camino allá esto? A ver, yo lo que estoy planteando es que causa de incumplimiento jurídico se fueron las grandes empresas. Claro. Se fueron los grandes, ¿sí? Y fueron quedando prácticamente empresas que no estoy minimizando, sino que en estas industrias tienen que venir los grandes por la tecnología, por la inversión, ¿sí? Y lógicamente porque el grande siempre ofrece visiones más amplias. ¿Qué se conoce de Sinopetrol? Porque dicen que son venezolanos que fueron a armar una empresa con los chinos en Canadá. ¿Qué se conoce de esta empresa? Mire, Hernán, yo un poco para no esquivar la pregunta, sino para plantearle, más allá de la empresa que esté por adjudicarse, vuelvo y repito, un parámetro importante hubiera sido que están las grandes empresas, con grandes inversiones. Pero lo más importante, Hernán, aquí es que no nos estamos oponiendo a la inversión privada, repito, pero aquí el Estado no puede perder la rentabilidad, ¿sí? Y tiene que haber un buen negocio. Ayer escuchaba a la ministra que
el término es derecho intangible. Decía que es una entrada, ¿no? O sea, como parecía que era una entrada de un vehículo, de una casa. No. Esos 1.500 millones se llaman derecho intangible. El derecho intangible, es decir, todo lo que los ecuatorianos hemos sembrado ahí, lo que hemos invertido en la infraestructura, porque eso se llama activo. Usted tiene un activo, Sacha, que tiene una valoración, ¿sí? Que es otro de los problemas de Petroecuador, que no tenemos inventarios valorados, es decir, no sabemos ni lo que tenemos. ¿Y por qué estoy planteando esto, Hernán? Para que vaya llegando a oídos de los políticos y del gobierno, ministra, que hay que poner en orden la casa. Vaya poniendo en orden la casa. Pero ponga en orden nombrando a la cabeza de la Petro gente seria, con experiencia, ¿sí? Y gente que vaya a servir. Entonces, más allá de eso, Hernán, lo que hay que plantear es que las empresas que aparentemente van a ser adjudicadas no cumplirían ciertos requisitos de lo que plantean, ¿no? De lo que se plantea. Y el tema es el siguiente. Mira, aquí tenemos malas experiencias con empresas que han quebrado a los contratistas locales en el Oriente. Mire, los que hemos estado en el Oriente y trabajamos en el Oriente conocemos cómo es la zona. Y hay empresas que han quebrado a los contratistas locales. Es decir, aparentemente vienen con fuerza económica, con pulso financiero, y después terminan financiándole todos los contratistas locales, porque estas son industrias de tercerización. Aquí todo se terceriza, Hernán. Entonces, otro de los acuerdos que debió haberse planteado en este contrato es, por ejemplo, que se utilice la mano de obra local y a las industrias locales. Porque una de las características que no son tan positivas de las empresas chinas es que ellos traen todo, traen, ¿no? su propio personal. Un poco más traen hasta el chaulafán, como decimos nosotros, sí. Y parte de los acuerdos es justamente para que se reactive la economía. Claro. ¿Sí? Entonces aquí... Eso no está. Al menos de lo que se conoce hasta hoy, no está. Hay muchas cosas que no están, Hernán, porque por lo menos de lo que hemos podido leer y revisar, yo revisé anoche toda la propuesta de justamente de Sinopetrol, son cosas, yo diría, de forma, no son de fondo. ¿Sí? Aquí tenemos que saber con qué costo de producción prácticamente vamos a irnos, ¿sí? Dice, mire, ¿le van a invertir o van a trabajar con los fierros viejos que tienen ahí? Bueno, yo entendería que... ¿Qué dice el contrato? Un plan de desarrollo claramente dice que usted tiene que repotenciar las facilidades petroleras, todo lo que son estaciones, etcétera, ¿no? O sea, hay varios parámetros que se ofrece. El tema aquí es, Hernán, que se cumpla. Porque el 40% de producción más de petróleo significa meterle maquinaria nueva, ¿no? Infraestructura nueva. Tiene que haber otro punto importante. No solamente consumir lo que ya tenemos, las reservas probadas. Tenemos que hacer la técnica, dice Hernán, el 1-1. ¿Qué significa? Por cada barril de petróleo que uno extrae tiene que tener una reserva. Entonces, parte justamente de lo que nosotros llamamos el CAPEX, o sea, lo que es las inversiones, es sísmica y exploración. Entonces, sería de revisarse en el contrato que han firmado o que se va a adjudicar, cuánto se va a invertir en sísmica y exploración. Eso no nos dicen tampoco, ¿sí? Porque justamente, mire, estas industrias miden lo que nosotros llamamos la variable de incertidumbre. Y eso es cuando usted hace sísmica y exploración. ¿Qué no les gusta de esta adjudicación? Porque la ministra dice, no es concesión a un privado, es una delegación de operación y mantenimiento. ¿Eso consta en la ley, esa figura? Mire, si usted lee la Constitución, partamos de la Constitución, definitivamente la Constitución plantea que usted solo puede delegar. Y no solo en la industria petrolera, el área petrolera, todos los sectores estratégicos. Usted puede delegar para que administre en un tiempo determinado y poniendo condiciones. Ahora, este campo tiene una característica especial, Hernán, que también hay que tomarla en cuenta. De aquí se carga un porcentaje importante a la refinería Esmeraldas por el tipo de crudo, ¿sí? Lo que tienen que entender los ministros de energía y tienen que entender un gobierno, que en los sectores estratégicos y energéticos esto es integral. Es decir, si yo hago este movimiento, es como un juego de ajedrez, ¿qué efectos me puede producir acá? Entonces aquí hay un tema, carga de refinería, porque mire, la producción diaria normalmente de la industria petrolera se divide en tres partes. Carga de refinería, prioridad 1, preventas petroleras mientras tengamos todavía, y el tercero, venta spot. Pero aquí hay que priorizar el abastecimiento. Estamos viviendo una crisis eléctrica y parece que hasta ahora no entendemos que la prioridad es abastecimiento en combustibles, en energía, etcétera. Entonces, ese es un tema que también es preocupante porque tampoco se aclara, ¿sí?, la carga de la refinería que viene justamente de este campo por el tipo de crudo, el precio del crudo, ¿cómo se valorará? A pesar de que un contrato de participación plantea claramente, ¿no? Usted puede pagarle en dinero o si es prioridad del Estado coger el crudo.
El tema es, yo cojo el crudo que te corresponde, pero ¿a cómo te voy a pagar? ¿Qué condiciones me pones? Temas que no se han aclarado. Para Miguel Robalino, entonces, el tema es falta de transparencia y claridad en las cifras, la confusión de los datos entre la ministra y el viceministro y la claridad de quiénes son Sinopetrol, ¿no? Así es. Veamos hasta dónde llega este tema, esta situación, qué es lo que más le conviene al país y ojalá no lleguemos a lo que usted advierte, estas controversias arbitrales internacionales que le han dejado siempre mal parado al país. Así es, Hernán. Esperemos que no, que sea por el beneficio del país. Que sea todo en beneficio del país. Gracias a Miguel Robalino. Gracias, Hernán. Las 6:58 minutos. Esto es Notimundo al Día.